una capilla o algo que donde nos podíamos reunir, pero el sacerdote llegaba y hacía la liturgia en las casas. ¿Es permitido todavía eso? Es permitido en caso de necesidad. Si lo que tú me dices que en tu pueblo no había un espacio litúrgico para las ceremonias públicas de la misa o cualquier otra ceremonia de la iglesia, pues entonces, en lugar de decir no podemos tener liturgia porque no hay espacio litúrgico, pues vamos a hacerlo en una casa. Arreglamos las cosas, proveemos todo lo que necesita para nuestras ceremonias y se hace en una casa. Se es permitido en ese sentido, no simplemente porque diga, quiero que venga el padre a celebrar la misa a mi casa. Eso no, se celebra por necesidad o como decimos, por default. El default es que no hay un espacio público para la celebración, para la ceremonia de nuestros sacramentos o de nuestras liturgias. Sí, por ejemplo, también se hace en caso de necesidad cuando hay una celebración de una misa donde va a haber gente que no va a caber en una iglesia, pues se hace en un espacio público más grande, como por ejemplo un estadio, un auditorio, o cuando se hacen, por ejemplo, las conferencias. Las conferencias se hacen en lugares donde hay auditorios y donde hay lugares de reuniones. Y por lo tanto, pues la misa o alguna otra liturgia se va a hacer en un espacio que no está destinado para la liturgia, pero sin embargo se hace en esa ocasión como una excepción. Pues, tenemos una conferencia y en la zona, en el salón de conferencias se arregla todo para la misa. Tenemos un estadio o un auditorio muy grande porque no cabían en la iglesia, se hace por alguna ocasión especial, como por ejemplo la asamblea que se hace cada año por el mes de noviembre. La misa se va a celebrar en un espacio no litúrgico, pero se hacen acomodaciones para la liturgia. Entonces, de esa misma manera como se puede hacer en un espacio más amplio, se puede hacer en un espacio más pequeño por necesidad. Es la excepción y no la norma, o no, es la excepción y no la regla, ¿sí? No sé si esto queda claro. Sí, padre, muy claro. Sobre los miércoles anteriores usted estuvo hablando de la Eucaristía. Yo no pude participar porque en el trabajo no puedo participar a veces. Pero me quedó algo que quiero comentarlo con usted. Sí. Usted estaba diciendo bueno, en la Eucaristía, pues cuando se hace la consagración, estaba diciendo que dice pues el sacerdote dice, tomen y coman, que esa es la palabra, tomen y coman. Le hicieron una pregunta de que si podíamos morder la Eucaristía, la hostia, el cuerpo de Cristo. Una vez un sacerdote me dice, mira, si tú vienes, pues, por ejemplo, si hiciste ayuno, no has comido un alimento, lo puedes morder sin ningún problema. Pero si acabas de desayunar, acabas de comer alimentos y vas y recibes el cuerpo de Cristo y lo muerdes, tú ya estás juntando la comida que se te quedaron pegados en los dientes con el cuerpo de Cristo. Me dice, no es malo, te voy a explicar que no es malo, pero como cristianos que somos, debemos tenerle respeto al cuerpo de Cristo, porque si tú no le tienes respeto al cuerpo de Cristo, sí, es el cuerpo de Cristo. Ajá. Mira, no sé qué tanto pueden ser
objetivas las palabras de ese sacerdote, pero yo preferiría no usar la palabra morder, porque morder tiene que ver con una mordida como la de un perro, sino que nosotros masticamos. Cuando comemos, masticamos. Y el masticar, una vez más, no tiene nada que ver con tenerle o no tenerle respeto al cuerpo de Cristo. Si Cristo no hubiera designado que su cuerpo fuera masticado, no nos lo hubiera dejado como memorial del pan que es comido. Nosotros normalmente una comida que es sólida, si nosotros no la masticamos, no la tragamos, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo no se designó para tragarlo, se designó para comerlo. Tomen y coman. Una vez más, el masticar con nuestros dientes, no podemos masticar con otra cosa, sea como estén nuestros dientes, no es ninguna señal de irreverencia o de no respeto al cuerpo de Cristo. Yo no le veo por dónde sea el que no respetemos su cuerpo. Su cuerpo, la única forma que podríamos tenerle no respeto es recibirlo en pecado, es de no estar en gracia. De otra manera, lo demás es solamente cuestiones materiales. Y Jesús ya nos ha hablado de la cuestión de lo que es material. Lo que entra por la boca sale por la letrina. Dice, preocúpense más bien por una limpieza interior. Dice, la limpieza del corazón, la pureza del alma. Y entonces, más irreverencia sería tomar el cuerpo de Cristo si no estamos limpios en el corazón, si no estamos limpios en el alma. Y precisamente por eso, nosotros, dependemos no solamente del sacramento de la reconciliación, sino también la misma Eucaristía, que es un sacramento que nos purifica y que nos limpia de nuestros pecados. Así es que, otra vez, masticar a el cuerpo de Cristo no es una irreverencia, no es una falta de respeto a su cuerpo. Comerlo indignamente sí es una falta de respeto. Y otra vez más, el cuerpo de Cristo no nos dice el mandato del Señor, tomen y traguen. Nos dice, tomen y coman. Una vez más, si no lo masticamos, es tragarlo. Un alimento sólido que no se mastica, se traga. Y entonces, para nosotros, recibir el cuerpo de Cristo es recibirlo y comerlo. Es decir, lo vamos a masticar normalmente como se mastica cualquier comida. ¿Sí? Sí, padre, muy claro. Gracias por explicarnos eso, porque sí tienes razón. Para faltarle respeto a nuestro Señor Jesucristo, sí, sería recibirlo en pecado, recibirlo no, o sea, como... No estando en gracia. No estando en No, gracia exactamente, no estar en gracia. Gracias, padre. para servirles. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta que tengan sobre esta introducción que he hecho acerca de la evolución del rito, de los ritos de la liturgia, de la Eucaristía, de ser algo muy doméstico y muy espontáneo, a la ritualización después de que los cristianos tienen libertad de culto en el Imperio Romano, que entonces de ahí empieza a hacerse más ceremonial la celebración de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Están muy callados ahora. No tenemos comentarios acá en el Face. Sí. A ver, ¿qué tenemos? Ahí va.
Es que nos iban a leer ahí, es que creo que se nos durmieron. Bueno. Ahí va. Teresa Olvera, saludos, Padre, la comunión con Jesucristo, con los hermanos. Esto es la Eucaristía cada vez que asistimos, pero es que mi esposo, cada vez que asistimos compartimos la mesa y la comida con nuestros hermanos en Cristo. Me da alegría también salir de la misa, platicar con mis amigas y tomar un café después de la misa. Amo mi fe católica y estoy orgullosa de serlo porque la amo más cuando aprendo más de ella. Gracias, Padre, por informarnos. Tenemos otro comentario también de Teresa. La entrada es como la entrada al cielo, a la Nueva Jerusalén, Padre, es mi pregunta. Muy bien, Teresa. Mira, o sea, entrar, los ritos de introducción, los ritos de entrada, nos ayudan a sumergirnos al misterio que vamos a celebrar. Es decir, que nos ayudan a centrarnos en lo que vamos a hacer. De que al llevarnos paulatinamente a través de una procesión de entrada, a través de un saludo, a través de los demás ritos de entrada, nos están, como por decirlo así, sintonizando en la presencia de Dios, o sea, en la presencia del misterio que vamos a celebrar. Ahora, si lo hacemos de una manera alegórica, pues bueno, sí, en cierta forma es como nos ayudan a entrar a esto que la celebración de la presencia del Señor a través de su palabra y a través de la Eucaristía son como una especie de pregustar, de un anticipo de lo que es el cielo. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, es una entrada al momento en que nosotros vamos a pregustar o vamos a tener un anticipo de lo que sería el banquete celestial en el cielo, la manera de entrar en comunión no solamente con Dios, sino con todos los ángeles y los santos. Si lo vemos otra vez, les vuelvo a repetir, Teresa, desde ese punto de vista, sí, ese sería un sentido de introducción a los misterios, de entrar en comunión con Dios, los santos y los ángeles. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos en el Face. Dice, la diferencia está en cómo lo recibimos con reverencia. Ya lo había explicado el Padre. Creo que esto es en referencia al recibir, de si comemos el cuerpo de Cristo, implica masticarlo, y entonces, pues sí, es la reverencia con que lo recibimos, la fe con la que lo recibimos, de que es verdaderamente su cuerpo. Y sobre todo, más que nada, estar en estado de gracia, de recibir al Señor siempre seremos indignos, ¿sí? Nosotros nunca estaremos siempre totalmente dispuestos o dignos para recibir la Eucaristía, pero en esa indignidad nuestra, por nuestra fragilidad humana, el que nos invita nos hace dignos. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero tú di una palabra y entonces lo seré digno. Pero tan solo di una palabra y mi alma, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, para hacerme, la sanación de Cristo es una sanación que nos hace dignos, que nos purifica. O sea, no serán nunca nuestros méritos, nunca será nuestra indignidad humana que algún día llegue a ser digna, sino que el que nos hace dignos es Cristo. ¿Sí? Entonces, sí, ese comer el cuerpo de Cristo que implica masticarlo, no es una irreverencia. La irreverencia sería, una vez más, no tener fe, acercarnos al sacramento sin tener fe en que sea el cuerpo de Cristo, y no es ser dignos, es decir, no estar en gracia.
recibirlo en estado de pecado, sí sería una falta de respeto al Santísimo Sacramento. ¿Sí? ¿Algo más? No. Muy bien. Y acá los del Zoom, ¿tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta? Hola, padre, buenos días. Yo soy Liz López y les saludo al señor Adrián también por ahí. Pero la vez pasada me quedó la duda de cuando estaba hablando de la misa. Sí. Cuando está el Santísimo aparte, en un cuarto o en un lugar aparte, y hay una persona que se queda ahí, ¿es considerado como que asistió a la misa o No, no? no. Una persona, nadie debe, cuando empieza la misa, el Santísimo es como si tuviera un lugar totalmente aparte y todos nosotros estamos llamados a participar de la plena manifestación de esa presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía. Es como si en ese momento le pusiéramos una cortina al Santísimo, queda ahí guardado mientras nosotros nos concentramos en lo que es la presencia por autenticidad del Señor a través de la Eucaristía, en la Eucaristía. El Santísimo mana, o sea, es como si saliera de la fuente de la Eucaristía, entonces la Iglesia siempre nos va a pedir que vayamos a la fuente. Claro. La pregunta es porque está separado, ¿verdad? Entonces, a mí me toca ir por él. ¿Perdón? Aunque esté separado, nadie... Oh, no, le comento porque a mí me toca, ¿verdad? Ir a sacarlo de ahí y llevarlo al altar. Pero sí. entonces cuando yo iba a regresar, me dicen que se le pidió a una persona que se quedara en el Santísimo en ese momento de la misa y que entonces le lleve la Eucaristía, ¿verdad? Ahí, o sea, que se da de ahí. Entonces me pareció así como que quería mejor preguntarle a usted. No. Esa Ok. persona Tiene debe que salir estar a convocar. en la asamblea, Correcto. eucarística. Ok. El Santísimo se queda en ese momento, toma, por decirlo así, como si tomara un segundo lugar. Tal vez no sea la palabra correcta, pero el centro de foco y de atención se va a enfocar, valga la redundancia, enfocar en la mesa eucarística. Correcto. Ok, muy bien, gracias. Nada. Muy bien, bueno, pues entonces, como una especie de empezar con los ritos de entrada, porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero voy a empezar con esto a ver qué tan lejos llegamos. Una vez más, el rito de entrada solamente nos va a introducir a la liturgia de la palabra y no tiene otro objetivo más que eso. Es una manera de darle introducción. Como todas las cosas tienen una forma de tener como una introducción. Y entonces, ¿qué son los elementos del rito de entrada? En primer lugar, va a ser la procesión. La procesión que, la asamblea y el coro van a acompañar la procesión con un canto de entrada. Recordemos que siempre el canto acompaña al rito. Y entonces, si es el rito de entrada, se hace un canto de entrada. Normalmente esta procesión, como les decía, tiene dependiendo también del nivel de solemnidad, que la procesión puede ser más elaborada o tal vez más simple. Si es una solemnidad como la de la Natividad del Señor o la solemnidad de la resurrección del Señor en el domingo de Pascua o la del Pentecostés, etcétera, solemnidades que van a ser un poquito más, va a ser más elaborada la entrada, pues va a tener una persona que lleve el incienso, otra persona que lleve el incensario o el turíbulo, y luego de ahí le sigue el crucifijo, la cruz procesional.
Y de ahí, que esta cruz procesional va acompañada con dos acólitos o monaguillos que llevan velas, que van escoltando a la cruz las velas encendidas. Y de ahí los demás ministros, como van a ser los demás monaguillos o acólitos, y luego también va a ir el evangeliario, que va a ser llevado por el diácono. Cuando no hay diácono, un lector para esa misa, para esa ceremonia, puede llevar el evangeliario, ¿sí? Lo único que nunca se lleva en procesión, si no hay evangeliario, el leccionario no se lleva en procesión. Entonces no habría procesión del libro si no hay evangeliario, pero si hay evangeliario, el evangeliario es llevado idealmente por el diácono. Si no hay diácono, lo lleva un lector. Y luego al final pues va a entrar el sacerdote. Otra vez les vuelvo a decir, esta procesión de entrada fue elaborada prácticamente una imitación de las procesiones imperiales en el tiempo del Imperio Romano. Que, como les decía, llevaban estandartes. En lugar del estandarte del imperio, pues se lleva la cruz. Y en lugar de los ministros del imperio, pues son los ministros de la liturgia. Y en lugar del emperador es Cristo el que entra, y la persona de Cristo pues es el obispo o el sacerdote, ¿sí? Entonces esa es la procesión de entrada. Solamente la procesión de entrada es una parte del rito de entrada. Una vez que cada quien ya toma su lugar y el sacerdote y el diácono besan el altar, la reverencia al altar, pasan a sus lugares, que viene a ser la sede. La sede quiere decir que es un lugar donde preside, la silla donde preside el presidente de la liturgia, el que preside la liturgia, ¿sí? Y de ahí ya empieza la ceremonia, se termina el canto de entrada y luego va a empezar el sacerdote con la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con un saludo. El saludo puede ser tan sencillo como el Señor esté con ustedes. El saludo del obispo siempre va a ser la paz esté con ustedes. O puede ser un saludo más elaborado, que son tomados de los saludos que hace San Pablo en sus cartas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Eso es simplemente, si va a empezar una ceremonia, el que preside va a hacer un saludo, y ese es el saludo. La paz esté con ustedes, el Señor esté con ustedes, o la fórmula más extendida que les acabo de mencionar. Ese es el saludo. De ahí va a seguir, tenemos rito de la procesión, saludo, y luego tenemos lo que nosotros podemos llamar el rito penitencial. El rito penitencial es esa forma en que el que preside va a invitar a todos los fieles a que antes de acercarnos a la presencia de Dios tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que reconocernos como pecadores para pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, y teniendo misericordia de nosotros, por Jesucristo, entonces podemos entrar a la presencia de Dios, pero como pecadores, y sin la piedad, sin la ayuda de Jesucristo, nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso el rito es: antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados.
Ese es el rito penitencial que va a constar de lo que se llama el confiteor. El confiteor es el yo confieso en latín. Es el yo confieso y luego el rito de Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Hay otra opción. Si no se hace el yo confieso, entonces antes de cada Señor ten piedad hay una invocación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, esa es una invocación, se dice Señor ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, es otra invocación, Cristo ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor ten piedad. Se puede entonces hacer invocación y Señor ten piedad, invocación Cristo ten piedad, invocación Señor ten piedad, si no se dice el yo confieso. Si se dice el yo confieso, entonces no hay invocaciones, simplemente se dice Señor ten piedad o se canta Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Y luego está la absolución, que es Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahí se acabó el rito penitencial. Luego hay otro rito, el gloria, que el gloria se va a hacer solamente en fiestas, solemnidades, obviamente los domingos, porque es considerado el domingo como una solemnidad, el gloria. ¿Qué no se va a hacer, aunque haya solemnidad y aunque haya fiesta, no se va a hacer el gloria durante el Adviento ni durante la Cuaresma, ¿sí? Y entonces, luego de que está el rito de gloria, hay lo que se llama, ya para concluir el rito de introducción o los ritos introductorios a la misa, la oración colecta. La oración colecta se llama colecta precisamente porque el sacerdote invita a la asamblea, oremos, y en ese momento que hace la invitación hay un silencio donde la asamblea ora en silencio. Luego, la oración colecta del sacerdote del que preside va a colectar todas las oraciones que la asamblea hizo en silencio para unirlas en una sola oración, que es la oración colecta. Por eso se llama colecta, porque recolectó todas las oraciones de la asamblea en una sola, que es la oración colecta, que es la que se hace luego, cuando el sacerdote dice oremos, luego el silencio y luego hace la fórmula de Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu misericordia nos has redimido. Te pedimos que nos des o nos otorgue siempre tu gracia para que caminando como fieles discípulos de tu Hijo podamos llegar podamos llegar al cielo que nos tienes prometido. Inventé esta oración colecta, ¿verdad? Pero tendré esos elementos. En Dios y una invocación, un atributo a Dios, Dios Padre de misericordia, etcétera, etcétera. Te pedimos esto. Y luego ya al final la conclusión es, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esa es la oración colecta, ¿sí? Entonces, la oración colecta es la conclusión del rito de entrada o los ritos introductorios. Se acabó el rito de entrada y ya nosotros estamos listos para ponernos totalmente en la presencia de Dios y escuchar que Él nos va a hablar. Ya estamos dispuestos, recogimos todos nuestros pensamientos que andan divagando por ahí distraídos, ya los recogemos, nos ponemos en la presencia de Dios y ya en esa presencia de Dios ya estamos listos para que Él nos hable. Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y entonces
viene la palabra de Dios, la liturgia, empieza la liturgia de la palabra con la primera lectura. ¿Sí? Entonces, queda claro cómo está muy marcado el rito introductorio, los ritos de introducción, y que tienen ese momento de iniciación y ese momento de concluir con la oración colecta. Se acabó y empieza una liturgia, que es la liturgia de la palabra. ¿Tienen comentarios o preguntas acerca de estos ritos de introducción o los ritos introductorios que nos llevan a celebrar la liturgia de la palabra? Vamos a pues, toque de Zoom. No veo que nadie intervenga. No sé si ya todavía en Facebook hay algo más acerca de que algún comentario. Hay una pregunta. Sí. Sí, perdón, hay una pregunta aquí. José López pregunta sobre si debemos